Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Empieza el mes de mayo en los mercados. Empieza el tercer mes de guerra con Irán por parte de Estados Unidos y de Israel. Y en este arranque de semana y de mes, los gestos son los protagonistas. El gesto de Donald Trump le llama Proyecto Libertad. Lo vende como un gesto humanitario. Dice que va a ayudar a que los barcos sí puedan atravesar el estrecho de Hormuz. El precio del petróleo muy tranquilo, pero todavía alto. El futuro del Brent por encima de los $108 el barril y el futuro West Texas todavía está en los $102 el barril. Es un día de gestos, el de Donald Trump con el Proyecto Libertad y su ayuda humanitaria. Él lo llama así en un post que ha publicado esta madrugada. Pero la política de los gestos también es protagonista cuando miramos al propio petróleo y a la OPEP, porque después de la marcha de Emiratos Árabes Unidos del cártel, reunido en Viena de manera urgente, y de manera telemática, la OPEP decide elevar el bombeo diario de barriles de petróleo. Es un gesto, porque en la práctica los grandes productores de crudo no pueden hacer que se pase por el estrecho de Hormuz el oro negro que tanto necesita el mundo. Hablando de gestos, a ver si hoy tenemos alguno en Armenia. Se reúnen cerca de 50 líderes europeos. También va a estar Carney, el primer ministro de Canadá. Van a hablar de la guerra, del petróleo y de las relaciones con Estados Unidos y del papel que juegan los países que de momento le están siguiendo el juego al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De los gestos del mercado, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con el gesto del yen disparado tras la intervención del Banco de Japón cuando la semana pasada el yen llegaba a los 160 yenes por dólar. Hablando de gestos, también tenemos que mirar esos futuros americanos que siguen subiendo tras los máximos históricos marcados el viernes. ¿Por qué sigue subiendo la bolsa? Porque el petróleo está controlado, porque los resultados empresariales apoyan o porque sigue habiendo mucha liquidez en el mercado. Empieza el mes, empieza la semana y muchas preguntas para su inversión y su dinero a las que vamos a responder en Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días. Los futuros americanos empiezan la semana con subidas tras los máximos históricos del viernes porque el 1 de mayo sí que abrió Wall Street. ¿Qué va a pasar en el mes de mayo en las bolsas europeas? ¿Es un mito eso de sell in May and gone away hasta el mes de octubre? ¿O en esta ocasión no, porque tenemos las elecciones americanas a la vuelta del verano y los mercados van a seguir ahí arriba? ¿Y qué apoya los mercados? Los resultados empresariales, la liquidez, el precio del petróleo. ¿Cuántas preguntas? La realidad es que el mercado sigue mostrando un auténtico espectáculo de subidas en medio de los gestos, esos gestos que les decíamos, los gestos de Donald Trump. Se llama Operación Libertad. Dice que es una ayuda humanitaria que va a ayudar a que los barcos que están cargados de petróleo, que están cargados de materias primas imprescindibles para la producción mundial, puedan atravesar Hormuz. Luego, si leemos en profundidad los medios de comunicación serios como el Wall Street Journal, nos dicen que es más una puesta en escena y que simplemente forma parte del acuerdo con muchísimos países, el de Donald Trump, para intentar reactivar un poquito el comercio mundial, porque aquí estamos muy tranquilos con esas bolsas subiendo y sin saber si es verdad o mentira, deshojando la margarita, que nos vayamos a quedar en cuestión de semanas sin queroseno y con problemas de suministro energético en Europa. La energía protagonista después del anuncio de Trump para que puedan transitar barcos por el estrecho de Hormuz. Por cierto, dicen que minado por Irán, pues el precio del petróleo apenas reacciona, $108 el barril, el futuro del Brent y la OPEP tras el varapalo, el machacón de Emiratos Árabes Unidos decidiendo marcharse del cártel, pues diciendo, volvemos a reunirnos, volvemos a elevar la producción diaria de barriles de petróleo, 188.000 barriles diarios más en esta ocasión, que en la práctica no van a poder suministrarse al mercado. Son los gestos. Y hoy lo importante es ver si hay un gesto rotundo y no solo un paripé por parte de los países de la Unión Europea que se reúnen en Armenia para estudiar qué pasa con la energía, qué pasa con la capacidad de defensa de Europa, qué pasa con la OTAN, pero sobre todo, qué pasa
con una Europa que tiene que reaccionar ante Estados Unidos o ante China. Y ante China, el mercado sigue ahí arriba, en este arranque del mes de mayo, que tradicionalmente en las bolsas, nos han dicho los almanaques, o el correveidile popular, es un mes en el que tenemos que deshacer posiciones, olvidarnos un poquito hasta la vuelta del verano. ¿Se va a cumplir en esta ocasión o no? Cuando hablamos de bolsa, tenemos que mirar a todo un gigante que ya no dirige Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Este fin de semana celebró en Omaha su gran encuentro con los inversores. Vaya varapalo, porque no estaba lleno ni a la mitad el auditorio que en otras ocasiones el propio Buffett o Charlie Munger llenaban a lo bestia. Estaba Warren Buffett, allí habló, pero a quien esperábamos escuchar sobre todo a Greg Abel, al nuevo CEO de Berkshire Hathaway, una empresa de la que volvemos a seguir hablando por la cantidad de liquidez que tiene. Es espectacular, 380.000 millones de dólares en liquidez sin tener en cuenta las letras, los bonos del Tesoro que vendía a finales del mes de marzo, porque lo que presentaba era cuentas con el mes de marzo cerrado. Una liquidez asombrosa de Berkshire Hathaway, o porque no sabe dónde invertir el dinero, o porque, como se viene diciendo desde hace muchos meses, teme la empresa que suceda algo en el mercado y mejor tener una parte importante de la cartera en liquidez. Greg Abel, nos quedamos con ganas de más, de que se mojara más después de toda la experiencia que tiene Warren Buffett, el nuevo CEO de Berkshire Hathaway, pronunciándose sobre el petróleo, sobre la guerra en Oriente Medio, con este mensaje a los inversores. As far as running our businesses, it's really heads down. We'll get through this. En lo que respecta a la gestión de nuestros negocios, estamos totalmente centrados en superar esta situación. Seguiremos operando a largo plazo. No vamos a poner en riesgo los activos para intentar obtener un resultado a corto plazo solo porque el precio del petróleo sea más alto. Se trata de mantener una perspectiva a largo plazo. La verdad es que es difícil suceder a Warren Buffett, así que entendemos que lo que ha hecho Greg Abel en esta ocasión ha sido marcar una política de perfil bajo. Hoy vamos a hablar de la liquidez que tiene Berkshire Hathaway. Vamos a hablar de ese yen japonés disparado tras la intervención entre bambalinas del Banco de Japón. ¿Haciendo qué? Vendiendo dólares, comprando yenes. ¿Y el dólar qué? 1,1729. El cruce euro-dólar, aguardando esta semana datos importantes, los del mercado laboral americano, el próximo viernes, y aguardando comparecencias de algunos banqueros centrales o reuniones como la de el Banco de Australia esta misma semana. Frentes abiertos en unos mercados que analizamos en los próximos minutos. Capital, la Bolsa y la Vida, Dirección Técnica, Esther Lapaz, Íñigo Jalón. Titulares, Guillermo Luna. Bueno, pues Donald Trump ha lanzado esta noche el proyecto Libertad para guiar a los barcos por el estrecho de Hormuz. Guillermo Luna, buenos días. Buenos días, Laura. Estados Unidos comenzaría a guiar a los buques mercantes fuera del estrecho de Hormuz, donde se encuentran atrapados por la guerra entre Estados Unidos e Irán en un esfuerzo indirecto por desbloquear esta ruta de suministro vital. Según dos altos funcionarios estadounidenses que cita el Wall Street Journal, el nuevo mecanismo que Trump denomina el proyecto Libertad es en realidad una célula de coordinación para gestionar el tráfico a través del estrecho, en la que participan países, compañías de seguros y organizaciones navieras, según dos altos, como decimos, funcionarios de la administración Trump. De hecho, la mayor naviera del mundo, MSC, lo que anunciaba este fin de semana, lo conocíamos a través de las agencias de noticias internacionales, era que está ya implementando rutas alternativas para trasladar producto de Oriente Medio a través de rutas terrestres por Arabia Saudí y luego a través del Mediterráneo y puertos europeos, como el de Amberes o algunos puertos en nuestro país, en España. Una de las incógnitas, Guillermo, es el posible despliegue de minas navales en el estrecho de Hormuz, en las aguas de Hormuz, lo que supone una auténtica amenaza para el tráfico de mercancías. Sí, Trump describe la medida como un gesto humanitario en nombre de Estados Unidos. El apoyo militar estadounidense a la iniciativa incluirá 15.000 efectivos, así como destructores de misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas y plataformas no tripuladas.
Mientras Irán estudia la respuesta de Estados Unidos a su propuesta para poner fin a la guerra. La última propuesta iraní contiene 14 puntos, entre los que no se incluyen asuntos centrados en el plan nuclear. Los puntos clave que propone Irán versan sobre levantar el bloqueo naval, garantías de no agresión, la retirada de las tropas de Estados Unidos y el alivio de las sanciones. La OPEP Plus anuncia una subida de producción de petróleo de 188.000 barriles diarios. Este ajuste voluntario se agrega a la subida del bombeo anunciada el pasado mes de abril de 206.000 barriles por día, lo que reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado. La subida es solo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Hormuz. La cita del día es la cumbre europea en Armenia, con cerca de 50 líderes, a la que acude el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y en la que se van a abordar temas capitales como la seguridad energética, la inversión en defensa y la relación con Estados Unidos. La reunión llega en medio de la debilidad de las relaciones con Estados Unidos, con Trump anunciando la retirada de miles de soldados estadounidenses de Alemania y tras su comunicado de aranceles del 25% a vehículos europeos, alegando que el bloque no había cumplido plenamente con el acuerdo comercial negociado con los Estados Unidos. Hoy además, Guillermo, se celebra encuentro del Eurogrupo. Sí, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona mantendrán este lunes su atención en el impacto económico de la guerra en Irán, especialmente en el precio de los combustibles y teniendo en cuenta que sus consecuencias serán mucho más persistentes que el propio conflicto. Por otro lado, el Reino Unido se prepara para iniciar conversaciones para unirse a este plan de préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros para Ucrania y participar así en la asignación de recursos de defensa de la propia Unión. Gracias, Guillermo. Enseguida nos vas a acercar a la próxima boda tecnológica del momento. Tiene como protagonista un clásico de la época de las .com, se llama eBay, en un día, lunes, en el que la programación de Capital Radio se centra también en el turismo capital en Mercado Abierto con Selena Niedbala. Nos vamos a la redacción de Capital Radio hoy poniendo la mirada y el análisis en el precio de las habitaciones de los hoteles. Selena, buenos días. ¿Recordáis cuánto costaba de media una noche en un hotel en España hace 10 años? Pues os voy a dar el dato, hasta un 60% menos. El precio medio por noche en un hotel en España ahora cuesta 143 euros. Si nos vamos a ciudades como Madrid o Barcelona, pasamos ya la barrera de los 160 euros. Y entre los mercados de precios más tensionados encontramos Canarias. Esto es lo que se desprende del informe hotelero que han realizado STR en Cushman & Wakefield, en el que también destacan un incremento de la demanda en España para este verano. Ya sabemos que nuestro país se posiciona como un destino refugio ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Así que si buscamos esas ciudades donde todavía se podría incrementar más por ese interés de la demanda, destacan clarísimamente Madrid o Alicante. Llamémoslo inflación acumulada o interés y aumento de demanda. Pero la realidad es que pasar una noche en un hotel en nuestro país cuesta ahora un 60% más que hace 10 años. Pues los hoteles y sus precios, los que pagamos con Selena Niedbala en Mercado Abierto a las 5:30 de esta tarde. Turismo Capital, lunes 4 de mayo, cerradas las bolsas de Japón y de China. Atención a Bitcoin, $80.000, coge aire, la criptomoneda más operada del mundo, y el precio del petróleo muy tranquilo, el futuro del Brent en los $108 el barril. Así están las cosas en los mercados, con los futuros americanos subiendo. ¿Y con qué referencias en la agenda del día, Sara Bot? Buenas. Buenos días. Este lunes 4 de mayo comenzamos con los datos de PMI del sector manufacturero en las principales economías de abril y también se publica la confianza del inversor Sentix en la zona euro de mayo. En España, se conocerán las ventas de coches de abril. Francia emite deuda y en Estados Unidos habrá pedidos industriales y de bienes duraderos. Y hablará el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams. Por cierto, hoy se celebra el día de Star Wars. Así es que aprovecho para deciros, que la fuerza os acompañe. Sí, que la fuerza nos acompaña. Quien está acompañando sin ningún lugar a dudas es al mercado. ¿Por qué? Porque el petróleo está contenido, porque los resultados empresariales de las grandes compañías han sido espectaculares, o por la liquidez. Enseguida las claves con Luis Vicente Muñoz. Gracias, Sara. Ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas.
Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Berkshire Hathaway celebraba su encuentro con accionistas en Omaha. Este fin de semana presenta un incremento de resultado potente de doble dígito, casi del 20%, un incremento del 20%. Y esto venía a compensar un poquito pues la realidad de lo que vimos en el encuentro con los accionistas y con los inversores, porque no se juntó tanta gente como en otras ocasiones, como en otros encuentros, cuando Warren Buffett y Munger conseguían, bueno, pues abarrotar el estadio en el que se celebra tradicionalmente la Junta de Accionistas, a la que sí acudió Warren Buffett, quien, por cierto, le pidió un aplauso y un homenaje de todos los asistentes a Tim Cook, el todavía CEO de Apple, que se marchará el próximo mes de septiembre. Declaraciones de Warren Buffett, que acudía a la cita, y entrevistas las que daba ese día, como es habitual en Buffett, a la CNBC. Vamos a rescatar parte de esas declaraciones al canal estadounidense, en la que la periodista le preguntaba, pues, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la regla de oro para moverse? La respuesta de Warren Buffett no sé si tiene que ver mucho con el mercado o tiene que ver más con la vida. La regla número 1 que les doy es simplemente la regla de oro. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. No soy un hombre religioso, pero nadie lo ha dicho mejor en un par de milenios, lo cual puede ser la razón por la que ha perdurado hasta cierto punto también. Quiero decir, más personas están leyendo un libro de 2000 años sobre cómo comportarse que cualquier otra cosa que hayan propuesto últimamente. Bueno, pues Buffett explicaba en la entrevista que si todos tratáramos a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, las cosas no estarían como están. Declaraciones de Warren Buffett, dicen el mejor inversor de todos los tiempos, presente en Omaha, aunque ya no sea consejero delegado de Berkshire Hathaway. Protagonista este lunes, igual que es protagonista este lunes, el análisis que nos deja Tomás Sotero sobre liderazgo y sobre el gran reto que tenemos por delante, porque sí, la bolsa está muy arriba de la mano de las inversiones y transformación que supone la inteligencia artificial. Y la gran pregunta del momento, en línea con el informe que publicaba hace poquitos días Funcas, es ¿qué va a pasar con nuestro empleo, con nuestro trabajo y con la inteligencia artificial? ¿Dónde está el hueco de cada uno de ustedes, de nosotros? Adelante, Tomás. Buenos días, hoy nos hemos despertado con el informe de la Fundación Funcas y unos datos demoledores. Un informe que analiza el impacto de la IA de los puestos de trabajo y en el que en todos los escenarios, tanto pesimista, moderado como optimista, en todos los escenarios el saldo entre trabajos destruidos y generados por la IA es negativo. Incluso en el escenario más optimista, en el que se perderían solo 100.000 empleos. Cierto que el estudio de Funcas refleja que la IA podría crear 1,6 millones de empleos. Pero en todos estos escenarios que dibuja entre el saldo entre trabajadores destruidos y generados, siempre va a salir un número negativo. En un escenario moderado, la IA destruiría en el país entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los próximos 10 años, según esas estimaciones. Y ojo, que aquí lo relevante, y posiblemente lo que pone sobre la mesa, es que el colectivo más afectado es el trabajador de cuello blanco, el técnico medio y el administrativo, que había salido adelante en otras crisis y ahora lo va a pasar bastante mal. Por ejemplo, profesiones que peor lo van a pasar, pues por ejemplo, técnicos y profesionales científicos que perderían 900.000 empleos. Luego vendrían técnicos y profesionales de apoyo con 527.000 empleos, seguidos por empleados y contables administrativos con 417.000 empleos y, esto es importante, directores y gerentes con 150.000 empleos. El informe es demoledor y si lo deseas puedes acceder a él directamente en la web de Funcas. Así que este es el escenario que plantea Funcas, nada positivo, siempre negativo. Y es que quizás hemos sido demasiado optimistas con la IA, o quizás no, lo veremos.
La economía despierta. Capital Radio. Bueno, hoy las bolsas japonesas, las principales índices de la bolsa de Japón están cerrados y las bolsas chinas también. A esta hora tenemos a un gran protagonista, es el yen japonés. Tras la intervención del Banco de Japón la semana pasada está disparado 156,76 yenes por cada uno de los dólar, por cada dólar, 156 yenes por dólar. Sandra Torrecillas, pese al cierre de las bolsas, muchas bolsas asiáticas, el yen es el gran protagonista de este lunes. Buenos días. Buenos días, Laura. Sí. Vamos a ver si empezamos bien el lunes. No está abierta la bolsa de Japón. Allí están celebrando el Día de la Naturaleza, que está incluida en esta semana dorada que celebran en Japón, en la Golden Week. Y eso es lo que ha aprovechado, en teoría, el Banco de Japón para realizar una intervención que llega desde el jueves y viernes pasado. Habría intervenido para respaldar el yen frente al dólar estadounidense, para frenar las caídas cuando tocaba los 160,72 por dólar. El dólar cayó bruscamente desde ese nivel hasta el entorno de los 155 yenes en cuestión de hora y hoy lo tenemos en torno a 155,72, aunque realmente son sospechas generalizadas porque la confirmación oficial suele tardar en llegar. Los datos del Banco de Japón sugieren a los analistas que Japón habría gastado hasta 5,5 billones de yenes. Eso al cambio son unos 35.000 millones de dólares para reforzar su moneda. La intervención ha ocurrido durante esta Golden Week, esta semana festiva en Japón. Es un momento en el que el mercado tiene poco volumen de negocio y esto lo que permite es que cada dólar vendido por el gobierno tenga un impacto mucho más fuerte en el precio. Y los analistas no descartan que se estén produciendo más intervenciones aprovechando el festivo de hoy. De momento, lo que sí han conseguido frenar es la sangría y han enviado un mensaje claro de que el nivel de los 160 es una línea roja. Bueno, pues ahí tenemos al yen japonés como gran protagonista en las bolsas, en los mercados asiáticos. Japón y China, bolsas cerradas, otras bolsas sí abren y tenemos algún máximo histórico por ahí, Sandra. Sí, tenemos un máximo histórico, como siempre, en la bolsa de Corea del Sur, porque está subiendo el Kospi, ojo, otro 4,6% en este inicio del mes de mayo, nuevos máximos históricos. Samsung Electronics con repuntes de más de un 3%, su rival SK Hynix con avances que superan el 6,5%. Si miramos al índice MSCI Asia-Pacífico, ahí está, excluyendo Japón, está subiendo cerca de un 3%, impulsado sobre todo por las acciones tecnológicas, precisamente las surcoreanas, como acabamos de señalar. Por cierto, que el subgobernador del Banco Central surcoreano ha dicho que ya es momento de considerar subidas de tipos de interés. La bolsa australiana, sin embargo, se desmarca, está bajando en torno al 0,5%, lastrada sobre todo por la bajada del 4% que está sufriendo el Banco Nacional de Australia, que ha decepcionado con sus cuentas. Por cierto, que mañana hay reunión del Banco Central australiano. Es probable que eleve los tipos de interés por tercera vez consecutiva, 25 puntos básicos hasta el 4,35% en esa lucha contra la inflación. La bolsa de la India con subidas del 0,8% y con repuntes en las automovilísticas. Alianza en materia de energía y minerales críticos entre Japón y Australia. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, está de visita oficial a Australia, donde se ha reunido con su homólogo Anthony Albanese. El mes pasado recordamos que ya firmaron un acuerdo de defensa histórico para suministrar buques de guerra a Australia y ahora dan un paso más y fortalecen las cadenas de suministro en energía, alimentos y minerales críticos. El principal objetivo del acuerdo sobre minerales críticos es reducir la dependencia extrema que tiene Japón de China, país que controla cerca del 40% del refinado de tierras raras a nivel mundial. Australia va a destinar hasta 1.300 millones de dólares australianos para apoyar proyectos de minerales estratégicos como níquel y tierras raras con participación japonesa. Y referencias empresariales, ¿con qué te quedas? Pues tenemos varias. Por ejemplo, Samsung Electronics ha sustituido al jefe de su división de televisores por primera vez en 2 años. Se enfrenta a una creciente competencia por parte de rivales chinos
tanto en su país como en el extranjero. Y la empresa taiwanesa Foxconn, que ha lanzado sus satélites de órbita terrestre baja de segunda generación mediante un cohete Falcon 9 de SpaceX desde California. Esto marca el avance del fabricante de productos electrónicos en la tecnología espacial. Un apunte más, Ant Bank, la filial de servicios financieros del grupo chino Ant Group, ha puesto en marcha una plataforma de valores en Hong Kong para expandirse sobre todo en banca digital. Bueno, pues con China y Japón cerrados, atención porque la bolsa de China también va a permanecer cerrada mañana y la de Japón va a permanecer cerrada también varias jornadas. El yen se convierte en el protagonista, lo decía Sandra Torrecillas, ha llegado a tocar el nivel de 155 yenes por dólar. Hasta ahora se tranquiliza un poquito la subida del yen y está en 156,70 yenes por dólar. Crónica asiática y de ahí a la tecnología. Atención, que tenemos boda. El protagonismo de la tecnología de hoy recae sobre un actor senior en el ámbito de la tecnología, porque sus arranques datan de la época del boom de las .com. Ni siquiera Google había nacido cuando nace eBay, el portal de subastas. Y que sí, que eBay es la novia. No es que se la subasten y que se la rifen, pero sí que le quieren dar la mano y por todo lo alto. ¿Qué pasa con eBay? ¿Quién la quiere opar, quedársela? Guillermo Luna, buenos días. Buenos días, Laura. Es una operación magnánima en el mundo de la tecnología. Hablamos de una oferta no vinculante valorada en unos 56.000 millones de dólares a razón de $125 por acción, mitad en efectivo, mitad en acciones de la propia GameStop. La iniciativa la lidera Ryan Cohen, el consejero delegado y principal accionista de GameStop, que vuelve a intentar una maniobra de alto impacto para redefinir el futuro de una compañía que se convirtió en símbolo de la era meme. Muchos de vosotros os acordaréis del auge de esta compañía, como bien decía Laura, a finales de los 90, a inicios de los 2000, pero que ahora sigue buscando una salida clara al declive del videojuego físico. Cohen quiere combinar la red de tiendas de GameStop con la plataforma global de eBay para crear un gran actor de comercio electrónico especializado en categorías donde ambas marcas tienen mucha fuerza: videojuegos, electrónica, coleccionismo, productos reacondicionados, moda de segunda mano y artículos difíciles de encontrar. Lo más sorprendente de esta, podríamos decir, operación David contra Goliat es la disparidad de tamaños. GameStop, con una valoración cercana a los 12.000 millones, pretende absorber a un gigante que le cuadruplica en capitalización. Esto plantea muchas dudas. eBay es una compañía de mayor tamaño bursátil, con un negocio más diversificado y una trayectoria reciente más estable, aunque no está, como decimos, en su auge. GameStop, en cambio, sigue intentando demostrar que puede ser algo más que una cadena de tiendas en plena reconversión. De momento, Ryan Cohen asegura que ya tiene una exposición económica cercana al 5% en eBay y que cuenta con una carta de compromiso de TD Bank para financiar hasta 20.000 millones de dólares de deuda. Y lanza un mensaje claro al consejo de eBay. Laura, si no hay negociación, podría llevar la propuesta directamente a sus accionistas. Pues eBay, GameStop, protagonistas tecnológicos de este lunes 4 de mayo de 2026, en el que el Bitcoin supera los $80.000. Era el último en sumarse a la fiesta. ¿Significa esto que va a subir más?